Muy buenas noches, El Salvador. Sean bienvenidos todos ustedes una vez más, como todas las noches, para disfrutar juntos 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Esta noche es noche de rectores, señores, lo habíamos adelantado. En segundos estaremos conversando con el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, el padre Andreu Oliva. También nos acompaña el rector de la Universidad UTEC. Señores, conversaremos con el ingeniero Nelson Zárate y también el rector de la Universidad de El Salvador, el rector Roger Arias. Con ellos abordaremos todos los temas de coyuntura, de actualidad. Hablaremos sobre la reunión esta semana de la CELAC en San Salvador. Hablaremos del impago en el cual el gobierno de El Salvador, precisamente al no ejecutar esto en feliz término, y que vienen otros en el mes de junio y en el mes de octubre de este año, cae en una calificación según las casas de riesgo de CCC. Hablaremos de cuáles son las repercusiones que El Salvador podría tener, entre otros temas. Le planteo la pregunta, producción, acompáñeme para que usted empiece, por supuesto, a ser parte activa de la entrevista 8 en punto. Dice así: ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno ante la posible deportación masiva de pandilleros desde los Estados Unidos? Esa es la pregunta planteada, señores, pero antes de iniciar, por supuesto, y frotarnos las manos con la academia esta noche, permítanos saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Soy El Salvador, soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso. Solo necesito que sigas creyendo en mí. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, en Noche de Rectores. Nos acompaña Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Rector, bienvenido, buenas noches. Gracias, Sergio. Un saludo a todos los televidentes y a mis compañeros rectores también. Buenas noches. Ok, con gusto le damos la bienvenida al padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Padre, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches. Es un gusto estar aquí compartiendo con mis colegas rectores de la Universidad de El Salvador, de la Universidad Tecnológica, y un saludo muy especial a todos los televidentes. ¿Cuándo me va a venir a presentar a 8 en punto la próxima encuesta de la UCA? Pues en el momento en que la encuesta esté ya lista y hayamos hecho el análisis de los resultados, con un gusto. No me quiere soltar prenda, padre. No, es que no tenemos todavía la fecha. Perfecto. Con gusto le damos la bienvenida al rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias. Rector, con el permiso del padre, un placer también tenerlo. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a los amigos rectores. Un saludo también a todos los amigas y amigos televidentes. Caballeros, arrancamos, y la primera pregunta, el primer tópico que vamos a desarrollar es precisamente el no pago de El Salvador ante obligaciones contraídas previsionalmente hablando con las administradoras del Fondo de Pensiones, y que pusieron en una categoría de CCC a El Salvador cuando en el pasado estuvimos en BBB, y que estamos en una paridad, así como Venezuela, en el cono sur para las casas corredoras de riesgo, algo que ciertamente muchos dicen, mire, es complicado, es difícil obtener una categoría de eso y recuperarla aún más, pero es más difícil volver a recuperar la confianza del inversionista o de los organismos internacionales. Arranco con usted, rector Zárate. ¿Cuál es su valoración sobre el no pago que se produjo y en los términos en los cuales se produjo, quitándole a ciertas carteras de Estado, por favor? Bueno, si uno hace un poco de historia, esto nació en febrero del año pasado, cuando el Ministerio de Hacienda pidió una autorización de 1.200 millones de dólares que no se autorizaron, que fueron a la Corte Suprema de Justicia, y que desde ese momento comenzó a existir un desbalance en los fondos del gobierno para manejar deudas y para manejar pagos, ¿verdad? Recuerdo que el año pasado, para el 7 de septiembre, estuvimos también a unas horas de también caer en impago
cuando hubo una modificación en la ley para que estos fondos que se manejan, que esta deuda fuera pagada de la misma deuda, ¿verdad? O sea, este problema del impago es una situación que ya se ha venido diciendo con anticipación, ¿verdad? Luego lo mismo pasaba para enero de este año y ahora pasó para abril de este año, ¿verdad? O sea, creo de que los dos principales partidos políticos han estado manejando este problema más que propiamente para los fondos de pensiones o para las deudas, lo han estado manejando políticamente. Que quién tiene la razón, quién no, que si no lo autoriza es que no quiere ayudarle a que el pueblo pues pueda continuar. El otro dice de que no, que están gastando demasiado, que están 40,000 plazas y que el dinero lo quieren para él. En fin, esto es más un pleito de dos señoras de mercado que han bajado los canastos para ver cómo resuelven este problema, pero realmente en medio hay una gran cantidad de pensionados y de salvadoreños que son afectados. Esta última resolución de recortar 55 millones de dólares del presupuesto, porque no habían asignado ni $1 cuando hicieron el presupuesto del 2017, ¿verdad? Hay que decir que fueron 55 millones, pero que lo que hay que pagar en el año son más de 250 millones de dólares. O sea, este problema no está resuelto, ¿verdad? O sea, en lo que resta del año todavía hay situaciones que se deben de resolver, ¿verdad? Creo que es importante y ya organismos internacionales han venido, se han reunido con los partidos políticos. Tengo entendido que han intervenido algunos representantes de embajadas extranjeras también en estas reuniones, han invitado al sector empresarial y han invitado a los sectores políticos para buscar un consenso y que se encuentre una forma a mediano o a largo plazo de resolver este problema, porque no podemos estar viviendo una situación angustiante cada 3 o cada 6 meses. ¿Cómo ve usted el tema de recortarle a ciertas carteras de Estado sensibles, importantísimas? Llámese salud, educación, seguridad, y que también se barajeaba la posibilidad en su momento de recortarle fondos a la Fiscalía. Muchos advierten, matamos 2 pájaros con una sola piedra, sí, porque le quitamos plata a la Fiscalía para que nos siga investigando, sí, pero también solucionamos hoy por hoy el momento del impasse. Bueno, si uno tuviera que hacer el análisis de cuáles son las carteras más grandes, resulta lógico, aunque no conveniente, Sergio, el que hayan sido estas carteras que usted ha mencionado, porque son las que tienen mayor asignación presupuestaria. Por lo tanto, el tomar de estos ministerios estos montos, en términos generales, uno podría pensar que se ven menos afectados. Todos se ven afectados, ¿verdad? Pero se ven menos afectados. Lo que los medios estuvieron diciendo que era educación, salud y seguridad, es cierto, se van a ver afectados, pero creo yo de que los ministerios van a tener que hacer algunos ajustes internos, ¿verdad?, para que las consecuencias sean lo menos dañinas posibles. Perfecto. Padre Andrés Oliva, voy con usted, por favor, la misma pregunta. Bueno, pues ciertamente yo considero que el tema del impago ha perjudicado a todo El Salvador, ha perjudicado al país porque, en primer lugar, pues el país ha perdido su credibilidad ante el pago de sus deudas, a pesar de que era una deuda interna, porque a quien el Estado le debía esos fondos es a los fondos de pensiones, sobre todo al fideicomiso previsional, ¿verdad?, que se creó precisamente para poder pagar las pensiones, ¿no? Entonces, no tiene un efecto internacional porque es una deuda al mismo país, es una deuda interna, pero sí ha afectado, y lo vimos inmediatamente, como las casas que pues dan el nivel de riesgo del país enseguida aumentaron ese nivel de riesgo de país, ¿no? Y el problema es que este impago se ha dado por la dificultad de los distintos partidos políticos de llegar a un acuerdo. El acuerdo al que llegaron después de varias semanas, ¿verdad?, podría haberse obtenido antes
de que se diera la situación de impago, y esos recortes que se hicieron se hubieran podido hacer antes de salir de vacaciones de Semana Santa, para que realmente se pudieran hacer los pagos en el momento oportuno. Y este es uno de los problemas que tiene también nuestro país y que afecta a ese nivel de riesgo país. No solamente es el impago, sino las causas por las cuales se llega al impago. No es un problema tanto financiero y que no haya capacidad de pago, sino una dificultad de las distintas fuerzas políticas de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y tuvo que haber toda una negociación en la que Arena no participó o no quiso participar, y que entre el partido FMLN, Gana y PCN lograron el acuerdo y lograron aprobar una propuesta de reforma al presupuesto para poder cumplir con esta obligación, ¿no? Yo creo que hay una falta de previsión, una falta de buscar este tipo de acuerdos con el tiempo suficiente para que estas situaciones no se den. ¿Y cómo nos afecta el impago? Bueno, nos afecta porque hace ahora mucho más difícil pues ir al mercado internacional a colocar eurobonos de deuda externa, que van a ser más caros para El Salvador, y por tanto vamos a tener que pagar intereses más altos por ello. Y también puede afectar a nivel interno, de manera que los préstamos a nivel nacional también suban sus tasas de interés, porque siempre hay una relación entre las tasas de interés de los préstamos y el nivel de riesgo país. Ahora, padre, lo que a muchos en algún momento desaprueban es que bajo el presupuesto general de la nación, como nosotros observamos y que no participó el partido Arena, le pusieron una partida presupuestaria de $1,000 únicamente en su momento, y quedaron bajo el compromiso de buscar financiamiento, de los cuales ellos sabían que iba a llegar el día y la hora. Número uno. Número dos, también lo que muchos desaprueban, padre, es el tema de no bajarle el ritmo a ciertas erogaciones. ¿Cuáles? La Asamblea Legislativa adquiere un seguro médico hospitalario de $4.5 millones en tiempos de hambre, en tiempos de crisis. Cuando se le cuestiona a los diputados de la Junta Directiva es que todos, es decir, pareciera que el ente colegiado, ¿verdad?, es la forma más elegante de decir, es que no soy yo, somos todos, todos queremos. Y otros dicen, no, es que ya estaba presupuestado. Padre, si en la UCA, si en la Universidad Nacional, si en la Universidad Tecnológica, si en la vivienda de uno tiene un viaje para Disneylandia, no sé por qué me vino el tema de Disneylandia, ¿verdad?, en el mes de agosto y en mayo no hay plata, no vale decir que voy a ir a reventar la tarjeta de crédito porque ya estaba presupuestado. Eso es lo que pasa en la empresa del Estado, y es lo que muchas personas desaprueban, porque siguen contratando más gente y contrataciones directas de seguros. Ciertamente yo creo que hay gastos en el Estado que no deben permitirse. En concreto, pues tú has señalado, Sergio, este importante tema de los seguros de salud privados que tiene la Asamblea Legislativa, que tiene también la Corte Suprema de Justicia, que tienen muchas de las distintas autónomas, ¿verdad?, que tienen este tipo de seguros privados de salud pagados con fondos públicos, cuando todos estos funcionarios del Estado, como todos los trabajadores, podrían utilizar el servicio del Instituto del Seguro Social, que es el que tenemos por ley y que se está pagando, ¿verdad?, con los fondos también de todos. Yo creo que este tema es un tema importante, se ha hecho también este señalamiento a los distintos elementos, pero yo veo que no hay una voluntad política, y ahí están todos los partidos de acuerdo en que este tipo de gastos no los quieren disminuir. Rectoraria, el impago y la forma en la cual se salió adelante por esto. Yo creo que la situación fiscal del país no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, de los gobiernos anteriores. Es una responsabilidad de país, es un problema de país, no es de los gobiernos. Y en esto creo yo que es la oportunidad para repensar la política fiscal del país, para reorientar la política fiscal del país de manera tal que le permita al gobierno actual y a los gobiernos venideros tener recursos suficientes para implementar sus planes de desarrollo. Creo yo que, si bien es cierto, hay que hacer un esfuerzo
en la reducción de los gastos superfluos, si lo queremos ver así, como el caso que acaban de tratar del seguro médico de los empleados de la Asamblea Legislativa, que indudablemente creo que la mayoría de los salvadoreños estamos en contra de ello. No pueden haber empleados públicos de primera y empleados públicos de tercera, ¿no? Pero debemos ir más allá. Creo yo que es urgente plantear una revisión de la política fiscal que permita, por un lado, reducir algunos subsidios. Y no me refiero exclusivamente a aquellos subsidios que van orientados hacia los más pobres, pero sí hay que revisar el subsidio al gas propano, por ejemplo, el subsidio al agua, por ejemplo, el subsidio a la electricidad, por ejemplo, y focalizarlo en aquellos sectores más necesitados, aquellos sectores que realmente requieran del subsidio. Pero de igual forma hay que eliminar algunos incentivos que tienen las empresas. Hay una cantidad de incentivos para las empresas y requiere entonces un sacrificio de todas y todos los salvadoreños, no solo del gobierno como tal, sino de las y los salvadoreños. Y por otro lado, creo que también hay que revisar la estructura tributaria y la carga tributaria de este país. La carga tributaria de este país es una de las más bajas de América Latina. Bueno, es la más baja, diría yo, de Centroamérica. Entonces, no podemos creer que un gobierno va a tener la disponibilidad de recursos si la mayor fuente de recaudación tributaria son los impuestos indirectos. El 70% de la recaudación tributaria de este gobierno, del gobierno central, procede del impuesto al valor agregado. Y se eliminaron en el pasado muchos impuestos que generaban recursos al Estado. El impuesto al patrimonio, por ejemplo, que El Salvador es uno de los 10 países en el mundo que no tienen impuesto al patrimonio. Uno de los 10. Y dentro de ellos es el único país latinoamericano que no tiene impuesto al patrimonio. Los otros son Japón y otros países europeos. Entonces no podemos nosotros creer que la situación fiscal del país se va a componer simplemente con un acuerdo político. Por supuesto que lo más urgente es un acuerdo político, es un acuerdo entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de este país. Lamentablemente, cuando un gobierno gana las elecciones, el que perdió las elecciones desde ese mismo instante está pensando cómo bloquear la gestión de ese presidente o de ese gobierno. Desde ese mismo instante está craneando, como dicen los hipotes, está craneando cómo echarle zancadilla al el partido político y al presidente o a la administración que ganó las elecciones. Entonces, no hay una visión de país. A nivel de los actores políticos no hay una visión de país, sino una visión de cómo hacer para obtener réditos políticos y ganar las próximas elecciones. Es decir, los partidos políticos están pensando en el 2018 y pensando en el 2019 y no están pensando en la nación que queremos construir y que debemos heredar también a las futuras generaciones. Ok, señores, hacemos la primera pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Tenemos en 8 en punto también muy buenos consejos compartir con todos ustedes y uno de ellos es uno de nuestros patrocinadores. Cuando llegue la gripe, toma Virogrip, que alivia a todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Toma Virogrip y adiós a la gripe. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Rector Zárate, vamos a ir amarrando este tema que todavía no le hemos puesto punto y final, con el tema de las pensiones. Y es que es imposible hablar de una reforma fiscal y no hablar de tener la solvencia, la voluntad política de toda la fuerza viva de este país, como dicen las palabras románticas de todos los discursos que se dan, pero es imposible tampoco porque hay una simbiosis del tema de las pensiones. Y es que el gobierno ha dicho, si los partidos de derecha me lleguen a aprobar la reforma de la ICP, yo la voy a vetar, como acaba de vetar esta semana la ley que facilitaba el comercio aduanal y que muchos empresarios y transportistas de Guatemala han puesto el grito en el aire y ya plantean hasta paros vehiculares en la frontera en respuesta de lo que El Salvador ha hecho. Sobre esta base, su comentario, por favor. Bueno, el problema de las pensiones no lo originó este gobierno, ¿verdad?
porque esto viene, si mal no recuerdo, del año 2006, que fue el presidente Saca quien comenzó a tomar prestado de las pensiones, ¿verdad? El problema es de que cuando, y bien decía el rector de la Universidad Nacional, que cuando se es oposición es fácil criticar, pero que cuando uno ya está administrando es diferente, ¿verdad? Porque ya tiene que tomar en cuenta todas las variables y no simplemente criticar y desacreditar lo que está haciendo el gobierno. Hay una contrapropuesta de ley de pensiones. El gobierno lo que quiere es tomar los fondos y administrarlos ellos, ¿verdad? La sociedad civil hizo una contrapropuesta que no ha sido suficientemente discutida. Creo yo que es un tema que, como bien decía el rector de la Nacional, durante 2 años, si se menciona algo de esto, va a ser simplemente para ganar votos, no va a ser para resolver los problemas. Y lamentablemente nosotros estos 3 años de descanso los tenemos como cada 9 años, de ahí volvemos al periodo eleccionario que se repite, descansamos 1 año y luego viene otra elección, descansamos 1 año y luego viene otra, ¿verdad? Y dice la gente, bueno, en estos 3 años que no vamos a tener, deberíamos dedicarnos a resolver los problemas que tiene el país. Y realmente la clase política, que es la que se ha tomado nuestro país, no está dispuesto a eso, ¿verdad? Ellos están llevando siempre agua para su molino, tratando de resolver sus situaciones, queriendo tener una mejor imagen, ¿verdad? Y yo no sé si Arena en alguna de las encuestas que han sacado, en 2 o 3 encuestas ya tiene entre 6 y 8 puntos arriba, y ellos puedan pensar que esta estrategia que han estado desarrollando les pueda estar dando resultados y que entonces van a continuar con la misma estrategia, bloquear cualquier iniciativa o cualquier proyecto que pueda tener el gobierno, de tal forma de que se entrampe el gobierno, de que no tengan soluciones las problemáticas que tiene el país, para poder seguirlo criticando, para poder seguirlo dañando y decir de que entonces el gobierno del FMLN no es efectivo y que la solución son ellos, Sergio, ¿verdad? Hasta ahí lo dejaría por el momento. Perfecto, padre Andrés Oliva. El problema de las pensiones está vinculado al problema fiscal que tiene el país, ¿verdad? Pero también no se crea solo el problema en el año 2006, el problema de las pensiones se crea desde que se aprueba la ley en 98, cuando se aprueba la ley SAP y se aprueba la privatización del sistema de pensiones y pasamos de un sistema de reparto a un sistema de ahorro individual. Porque hay una serie de personas que habían cotizado al sistema público y que se pasan voluntariamente, porque son los optados, al sistema de ahorro individual. Y esas personas ahora se están jubilando y tienen que pagársele su pensión. Y se le tiene que pagar su pensión de acuerdo al decreto 100 según el sistema antiguo, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que erogar fondos para entregárselos a los fondos de pensiones para que puedan pagarle la pensión a esas personas que habían cotizado en el sistema público, ¿no? Entonces, ese es el problema, que se hizo una reforma de pensiones sin contar las consecuencias y sin hacer un buen cálculo de lo que esto supondría de costo para el Estado. Un costo que puede llegar a 24.000 millones de dólares, ¿verdad? Y eso lo vamos a pagar entre todos los salvadoreños y todas las salvadoreñas, cuando los pensionados son un grupo realmente muy pequeño, porque los pensionados solo son el 20% de la población económicamente activa, porque el resto no cumple o no ha cotizado o no cumple con el número de cotizaciones que se requiere, ¿no? Entonces, la reforma de pensiones es importante, primero porque, y desde mi perspectiva, porque el sistema actual no garantiza una pensión digna a las personas, ni el sistema que tenemos, ni la reforma que propone el gobierno, ni la reforma que propone la ICP. Pero por otro lado,
también genera un problema fiscal enorme, y por eso el tema del impago, ¿verdad? Y para que no se generara ese problema fiscal, se inventó ese fideicomiso de pensiones, pero que también ahora está generando un problema, ¿no? Entonces, eso requiere de nuevo, ¿verdad?, un acuerdo. Desde que comenzó el expresidente Mauricio Funes su periodo, 2009. ¿Verdad? En el 2009 ya se habló de la necesidad de las pensiones y ya se decía en el seno del Consejo Económico y Social que si no se resolvía este tema, en aquel momento los problemas que iba a tener el país iban a ser grandes. Y no se ha hecho nada durante todos estos años. Nadie quiere asumir las consecuencias de una reforma de pensiones. Una reforma de pensiones que pasa por una cotización mayor, que pasa por un esfuerzo de parte de todos, ¿verdad?, pero que también supone cambiar los parámetros del sistema de pensiones, alargar la edad de jubilación, porque es a 65 años, porque realmente hasta los 65 años las personas están en condiciones de trabajar, y si no están en condiciones de trabajar pueden acogerse a una invalidez, ¿verdad? Y por otro lado, de esa manera disminuimos el peso que hoy está teniendo el Estado para pagar las pensiones. La iniciativa ciudadana de pensiones hace una interesante propuesta, pero los estudios que se están haciendo sobre esta propuesta realmente se ve que no permiten resolver ni el problema de la deuda que genera el pago de las pensiones, ¿verdad? Sigue siendo una carga importante para el Estado, y mucho menos tampoco resuelve el obtener una pensión digna, ¿verdad? Entonces, hay errores importantes en esa propuesta. La propuesta supone que van a incrementar el 2% la masa salarial todos los años, que 2% van a incrementar el número de cotizantes, no considera pues lo que realmente se necesita para tener una pensión digna. Supone está basada pensiones, por expectativas. Está basada en expectativas e inciertos. Además, también piensa que va a obtener rentabilidades superiores al 6%, lo cual es muy difícil, ¿verdad?, aunque aumentaran las tasas de interés que paga el gobierno por tomar prestado esos fondos para pagar las pensiones actuales. Entonces, realmente pues no se sostiene esa propuesta que resuelva los problemas que da hoy el sistema de pensiones al país, ¿no? Por otro lado, como decía el rector Arias, y yo sí quisiera hacer énfasis en esto, porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son conscientes de la situación que tiene el país a nivel fiscal y están proponiendo esos impuestos de los que hablaba el rector Arias, el impuesto al patrimonio, el impuesto predial, ¿verdad?, y el impuesto a aquellas rentas más altas, ¿no? Y eso es necesario. Además, también proponen un incremento al IVA. Nosotros no estamos de acuerdo con este incremento general al IVA, porque eso tendría también consecuencias de impuestos regresivos y consecuencias sobre el crecimiento económico del país. Proponemos como universidad que se incremente el IVA de manera diferenciada y que se tenga un IVA superior para aquellos artículos de lujo y se disminuya el IVA para artículos de primera necesidad, como puedan ser las medicinas. Ahora, rector Arias, retomando un poquito lo que han dicho los dos caballeros, tanto el tema de la carga impositiva que usted tiró sobre la mesa muy oportunamente, el tema pasa también, rector, de pronto, quizás el ejemplo no tan feliz, pero más ilustrativo que a mí se me viene, es de los empresarios del transporte colectivo cuando quieren un aumento y le dicen que van a mejorar el servicio, lo cual es una leyenda urbana de la mitología de Cuscatlán, como la ciguanaba y el cipitillo. Entonces el tema pasa porque, mire, aumentémosle a los impuestos, a los nuevos, a los cuales ha quitado, que de 10 somos uno que no lo tenemos. El tema es que si siguen gastando a este ritmo y no se quieren ajustar el cincho, todo el Estado, los tres poderes, las autónomas, nunca va a haber plata sobre la faz de la tierra que les vaya a alcanzar. Sin lugar a dudas, la política fiscal debe revisarse
tanto en los ingresos como en el gasto. No solo en la fuente de ingresos, porque de nada serviría una política fiscal que permita llevar más recursos al Estado si el gasto no va a ser un gasto eficiente y no va a ser un gasto efectivo. Entonces es necesario, como yo decía recién, revisar también los incentivos y los subsidios. Es decir, no puede el gobierno estar en estas condiciones, por ejemplo, creando incentivos para alguien que no lo necesita. Las zonas francas, por ejemplo, ¿no? Pagan cero impuestos. Y yo no sé si ellos están obteniendo pérdidas. Creería que no, y estoy seguro que no. Entonces no pueden, los incentivos que tienen los exportadores tampoco puede estarse en esa lógica. Además, los defensores del mercado, que yo no soy un defensor del mercado, pero los defensores del mercado siempre han dicho que los incentivos y los subsidios son nocivos. Entonces, ¿por qué no ahora Arena propone la eliminación de esos incentivos a las empresas? Si es que son defensores del libre mercado. O sea, deberían de proponer eso, para tener una lógica coherente, ¿no? Deberían de proponer la eliminación de incentivos en las condiciones en las que está el país. Pero, y sin lugar a dudas, Sergio, yo creo que el gobierno está en la obligación de hacer un uso eficiente del gasto también, del gasto público, un gasto público que impacte. ¿Usted le apuntaría a que se suspendan los incentivos fiscales? Hay que revisarlos y ver en qué condiciones están y cuáles deberían de ser reducidos o eliminados. Pero, perdón, sobre esa lógica, rector, ¿cómo podríamos ser en clima de inversión competitivos con otros países centroamericanos que tienen menos impuestos que nosotros? No es que otros países no tienen los incentivos. Mira, te aseguro que ningún país de Centroamérica tiene los incentivos que tiene este país. Tiene más de 26 leyes de incentivos a la gran empresa. Más de 26 leyes. Entonces, ningún país tiene los incentivos que tiene este país. Entonces, no se trata de alcahuetear, digámoslo en esos términos, la ineficiencia. Se trata de que se vuelvan eficientes. Pero yo quisiera también retomar el tema de pensiones porque está estrechamente vinculado con el tema fiscal. El gran argumento por el cual se privatizó el sistema de pensiones fue el de que se iba a ampliar la cobertura. No es cierto. Desde el 2008 que se privatizó el sistema, del 98, perdón, que se privatizó el sistema, la cobertura sigue siendo raquítica. Apenas alcanza el 20 y algo, 22, 23%. Y con el agravante de que de esa cobertura del 22 o 23%, solamente el 0,2% es una cobertura para los trabajadores de menores ingresos. Es decir, para el primer quintil, es decir, para los trabajadores de el 20% de menores ingresos. Entonces la cobertura es apenas el 0,2%. Y la cobertura para los trabajadores de mayores ingresos, es decir, el último quintil, el 20% de ingresos más altos, alcanza el 36%. Imagínense la injusticia, ¿no? Cómo es tan injusto el sistema privado de pensiones. Que para los que tienen menos ingresos la cobertura es baja, 0,2%. Para los que tienen altos ingresos la cobertura es mayor, 36%. Desde ahí entonces es una falacia lo que nos vendieron con el sistema privado de pensiones. Para que el pueblo salvadoreño nos entienda de mejor forma. Esto es como crear un lago artificial, haciendo un dique en un río, crear ese lago artificial, hacerle varias salidas a ese lago artificial, es decir, varios desagües, y luego cortar el ingreso de agua del río. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se creó el sistema privado, pero las reservas técnicas no hay quien les inyecte recursos. Los trabajadores no le inyectan recursos a las reservas técnicas del Estado para poder sostener las pensiones de las y los trabajadores. De manera que, en tanto no se corrija el tema de la solidaridad intergeneracional, le llamaría yo, no vamos a solucionar el problema de las pensiones. Señores, hacemos otra pausa, ya volvemos. Muchísimas gracias, estamos de regreso y queremos escuchar el análisis de la academia sobre un tema que ciertamente genera una simbiosis sobre todos los países que particularmente se han asignado en un organismo internacional como es la OEA.
Y es que el hecho generador de la celebración de la reunión de la CELAC en nuestro país, donde el presidente pro tempore es el profesor Salvador Sánchez Serén, se da en el marco precisamente cuando Venezuela dice, me voy a salir, voy a renunciar, que no es un tema automático, alrededor de un año o 2 años, año y medio, 2 años, son los que dura, si es que en algún momento se está pidiendo a la oposición que le impidan y que sea sancionada. Hay 2 temas o 2 premisas que a mí particularmente, caballeros, me llaman muchísimo la atención y yo se las planteo para los 3. La primera de esto es que Venezuela se somete a la jurisdicción de un organismo internacional, pero ahora que va a ser sancionada dicen, mire, mejor ya no. Pero en el pasado, cuando se le dio el golpe de Estado, fue la OEA la que restituyó a Hugo Chávez. Entonces ahí sí. El tema de esto es, por otro lado, que en Venezuela es susceptible de apreciación donde se están reprimiendo las marchas, las manifestaciones, cualquier tipo de muestra, repudio de derechos intrínsecamente válidos e inmutables, como es la libertad de expresión, y van 35 muertos hasta este momento y contando, como Leopoldo fue a un nosocomio. La pregunta de la otra parte es, ¿el gobierno lo apoya? Ha traído aparejadas consecuencias. Estados Unidos ya le puso los 16 puntos para seguir recibiendo cooperación, pero no entienden muchas personas cómo apoyan cuando el frente fue reprimido y precisamente por eso peleó y se fueron a la guerra. Por favor, arranco con usted. Bueno, son 2 liderazgos y 2 condiciones de país totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, la que nos plantea. Cuando Chávez era presidente de Venezuela, la situación económica, los ingresos de Venezuela tenían para repartir a varios gobiernos latinoamericanos y obtener respaldo, obtener apoyo, ¿verdad? Ahora hay un liderazgo diferente que es el de Maduro. La situación económica de Venezuela es totalmente diferente de la que manejó el presidente Chávez, y el liderazgo de Maduro es también de un estilo muy diferente del que tenía Chávez, ¿verdad? O sea, Maduro habla del pueblo, habla de que, bueno, ayer o antier creo que estaba hablando de darle 500,000 fusiles a la sociedad civil, armarlos para que se pudieran defender, ¿verdad?, de la oposición. La decisión que tomó de una asamblea constituyente le quitó el poder a la asamblea, se lo restituyó 2 días después. Esto lo que hace es como caldear más los ánimos y que la gente siga reclamando. Estamos hablando ya de una inflación que pasa el 300 o 400% en Venezuela. Él hizo un aumento del 30% para calmar la situación, y con eso no se podía comprar ni un huevo. Ahí sacaron una estadística en un artículo. O sea, de que está tomando medidas para tratar de calmar la situación, pero realmente la situación económica de Venezuela es complicada, ¿verdad? Los derechos de la población civil, todo el mundo sabe de que hay paramilitares en Venezuela, ¿verdad? 13 países de la OEA dijeron, bueno, queremos estudiar qué es lo que está sucediendo, y él como una reacción dijo, voy a renunciar. No se puede, son 24 meses más una deuda de casi $9 millones que también la tiene, que no está al día, que no las ha pagado, ¿verdad? Eso es algo que creo que hay que tomar en cuenta. Efectivamente, el presidente de nuestro país es el presidente de la CELAC en este periodo. La sesión real oficial era es el 19 de mayo, pero quizás por la prisa adelantaron una extraordinaria para hacer aquí en el país. Resulta que aquí vienen 26 países, pero de esos 26 hay 13 que son los que forman parte de los 19 que están queriendo evaluar la situación que está pasando en Venezuela. Entonces, la Carta Democrática. Sí, ¿verdad? No vienen 7 países que pudieron haber tenido algún nivel de influencia, no se logra ningún acuerdo, ¿verdad? No quedaron en nada, simplemente se dijo de que había que discutir más, que la democracia, que debería de hacerse un diálogo, pero realmente no hubo nada, ¿verdad? Realmente no hubo nada. Creo que El Salvador
tenía la obligación por tener la presidencia de hacer esta reunión, pero no se obtuvieron los resultados esperados, ¿verdad? Creo que Venezuela está perdiendo los aliados que tenía tradicionalmente, ¿verdad? En Argentina ya hay un nuevo gobierno que era uno de los aliados más fuertes, y realmente no es que uno quiera desacreditar a la CELAC, ¿verdad? Pero la CELAC nació de Hugo Chávez, ¿verdad? Como un organismo alterno en el que no está Estados Unidos y Canadá, pero sí está Cuba. O sea, como quien dice, no llamo a los que me pueden criticar, pero llamo a un aliado estratégico que puede estar conmigo, y eso hace de que la CELAC no tenga esa autoridad o ese reconocimiento que toda la gente hubiera querido. Ok, rector Oliva, su opinión. Pues yo creo que era obligatorio, ¿verdad?, tener El Salvador la presidencia pro tempore de la CELAC, pues a convocar esta reunión que fue hecha a petición de Venezuela. A mí me pareció que la posición del presidente de la CELAC y presidente de El Salvador fue muy ecuánime, y pues no tomó ninguna posición ni a favor de Venezuela ni en contra, sino simplemente pues hizo alusión a la manera de resolver los problemas. Hizo alusión que aquí en El Salvador hace 25 años se resolvieron los problemas precisamente a través del diálogo y la negociación, e hizo una invitación a que la CELAC dialogara con apertura sobre la problemática que está viviendo Venezuela, pero también que el problema de Venezuela, para el bien de todos los venezolanos, debe ser a través del diálogo de las distintas fuerzas, ¿no? Y yo creo que esa es la posición que corresponde a un estadista, ¿verdad? Pues invitar al diálogo, y que el diálogo es la manera en que debemos resolver los problemas. Hubiera sido muy contradictorio que el presidente Salvador Sánchez Serén no invitara a ese diálogo, porque está precisamente interesado en que en El Salvador también resolvamos los problemas a través del diálogo, a través de la búsqueda conjunta de las distintas fuerzas políticas y de los distintos actores nacionales. Busquemos una solución a todos los problemas del país a través del diálogo, e incluso pidió a Naciones Unidas pues que facilitara un diálogo en El Salvador que nos pueda llevar a acuerdos para resolver los problemas que tenemos a nivel nacional. Padre, ¿no cree usted que el dramatismo se puede agudizar de lo que está viviendo Venezuela? Primero, en una decisión que muchos le equiparan a Dilma Rousseff cuando quería proteger o darle fuero, como varios funcionarios aquí, a Lula, en el sentido de querer salirse de un organismo como la OEA, que en algún momento para muchos es una sombría, pero al salirse queda desprotegido, y Estados Unidos se fue de frotar las manos porque ya nadie le va a decir nada y ir de cacería. A mí me parece que la situación de Venezuela es realmente dramática, y que la situación de Venezuela es muy grave, y que no podemos, ¿verdad?, no querer ver lo que está ocurriendo en Venezuela, como señalaba ya el rector Zárate. En Venezuela se están violando los derechos humanos, en Venezuela está en una situación económica muy grave, en Venezuela hay un gobierno totalmente errático que toma decisiones si le convienen o no, ¿verdad? Como puede ser el salirse de la OEA, o el querer que la CELAC apoye las posiciones, o estar reprimiendo las manifestaciones, o incluso pues desconocer a la Asamblea Legislativa que ha sido elegida a nivel popular, ¿verdad?, legítimamente luego de prohibir elegida, el referéndum y después prohibir el referéndum, detener las elecciones, etcétera, ¿no? Entonces realmente ahí hay una interrupción del orden constitucional, y es una situación muy grave, y hay que hacer un llamado, como han hecho muchas personalidades, al gobierno de Venezuela a recapacitar y a tener en cuenta, ¿verdad?, que los intereses de la población. Rector Arias, por favor. Yo creo que la crisis actual de Venezuela no puede verse desligada de los cambios en la estructura económica generados por los gobiernos anteriores al gobierno de Maduro, es decir, los cambios generados por el presidente Hugo Chávez. Recordemos que el presidente Chávez, hace el 2002 o 2003 que asumió la presidencia, implementó una reforma agraria, y también implementó una reforma a la industria del petróleo, y tuvo que expulsar a las transnacionales petroleras, y tuvo también que expulsar a empresarios nacionales que estaban vinculados al petróleo.
Entonces, eso hizo que se diera una fuga masiva de capitales al extranjero y que se generara una escasez de divisas. El asunto viene de ahí, de la escasez de divisas. Y Venezuela, con una estructura productiva muy concentrada en el petróleo, muy poco diversificada, entonces tuvo que ampliar la necesidad de divisas para poder importar los bienes y servicios que la población demanda. Entonces, ante esa escasez de divisas y ante la imposibilidad de poder importar los bienes y servicios que la población está demandando, se genera la crisis de escasez de bienes y servicios. Y indudablemente que hay intereses, lógicamente, de algunos empresarios en querer generar esa crisis de escasez, en querer generar esa crisis sobre todo de falta de alimentos, para a través de esa guerra económica tumbar al gobierno del presidente Maduro. Todo eso tiene que ver lógicamente con las reformas económicas implementadas. Pero hay otro elemento fundamental. Yo creo que cada esfuerzo que se haga en la vía de mejorar las condiciones políticas, sociales, económicas de un país por parte de estos organismos como la OEA, como la CELAC, son bienvenidos, siempre y cuando respeten la soberanía de cada uno de los pueblos. Creo que el problema de Venezuela no lo va a resolver ni la OEA, ni la CELAC, ni el Papa siquiera. El problema de Venezuela lo van a resolver las y los venezolanos. Y para ello se requiere deponer esos intereses personales, esos intereses ajenos o mezquinos, diría yo, de ciertos grupos, y entrar en un diálogo franco, sincero, honesto, sabiendo que en todo diálogo hay que ceder. O sea, no todo se gana, siempre se cede. Entonces, de esa forma es como Venezuela va a encontrar el rumbo de la paz, si es que se sientan en un diálogo franco y sincero. Perfecto. Y vamos a ver qué resulta, caballeros, ya no tengo más tiempo, pero vamos a ver qué es lo que sucede luego de la reunión del Papa Francisco con Donald Trump la próxima semana. Primero porque el Papa Francisco tuvo mucho que ver en la mediación de Estados Unidos para que empezara el desbloqueo económico de la isla cubana. Y número dos, porque Venezuela es agenda de campaña de Donald Trump. Antes, Carlos Fuentes, muchísimas gracias por sus comentarios y deseo saludar a Beatriz Orellana, Tania Melisa Aparicio y Gracia Aparicio. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, volvemos. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Rector Nelson Zárate, caballero, un verdadero placer. Igual, Sergio, muchas gracias por la invitación y nuevamente un saludo a los compañeros rectores. Próximo miércoles, Día de las Madres, un mensaje a las madrecitas. Bueno, son las que nos trajeron al mundo. Bendiciones, ¿verdad? Y es el ser más querido. Padre Andrés Oliva, un placer, caballero, un mensaje a las madrecitas. Muchas gracias, pues agradecerles a las madres todo lo que hacen por cada uno de nosotros, todos los que hacen por nuestro país, por sus hijos. Aguantan. Exactamente, ¿verdad? Y ojalá celebráramos el Día de la Madre todos los días dándoles el cariño y el apoyo que ellas merecen. Perfecto. Rector Arias, un placer, señor. Gracias por la invitación, gracias y un saludo también a ese ser tan sublime y tan especial como son nuestras madrecitas. Perfecto. Yo saludo Caja de Crédito de Colón porque es uno de nuestros patrocinadores en 8 en punto. Parte activa, yo me desplazo y les presento la pregunta que decía así: ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno ante la posible deportación masiva de pandilleros desde los Estados Unidos? Un 12% dice que muy buena, un 16% regular, 72% muy mala, 129 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día lunes, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.